Ujú, ujú. Ok, bueno, entonces los cursos de reanimación neonatal, bueno, los libros de reanimación neonatal se actualizan cada 6 años. Entonces, actualmente el que está vigente apenas va a salir este año, en el 2021, la nueva actualización. Entonces, hay algunas cosas que cambian pues cada que hacen una nueva revisión, cambian cosas. Entonces, ustedes pueden tener el manual de reanimación neonatal más actual, que es el que les subí al grupo, pero siempre hay que revisar también todas las revisiones que le hicieron de la AJA durante ese tiempo, porque hay algunas actualizaciones que esas pues las vamos a ver hasta el último. Eh, pero les voy a hablar acerca pues de lo general. ¿Alguno de ustedes ya tomó el curso de reanimación neonatal? Muy mal, pues deberían de tomarlo. Pero ya pasaron por gineco, ¿no? Apenas venimos saliendo de esa, pero por la pandemia pues no hay como tal cursos. Se hizo, o sea, pero en gineco también lo tomaron en línea. Sí, Sí, Ah, ok. Pero, y normalmente sí iban al no, hospital, ¿no? Pero, o sea, quitando la pandemia, ¿no iban al sí. hospital en gineco? todo No, Todo sí, sí, era. sí, eso sí. Ah, ok. Sí, está bien. Entonces, ¿no han atendido partos ni nada por el estilo? No, de gineco no. nada. Ok. Bueno, entonces, pues les serviría más cuando ya empiecen pues, a hacer donde vayan. No sé si su escuela los manda, si todos son aquí en la ciudad o si los manda a otros estados. Nada más puede ser Estado de México, Morelos. Mayormente todo. De todos modos, entonces a veces pueden llegar a estar en el servicio pues solos o durante la guardia cuando el residente se fue a noviar o se fue a cenar y pues los dejan ahí con el camazo, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre los niños y los adultos en cuanto a a la reanimación es que la mayoría de los recién nacidos que van a necesitar reanimación neonatal son corazones sanos. O sea, ya abrió unas papitas ahí. Es muy bajo No, el porcentaje de pacientes que van a tener alguna cardiopatía estructural que necesitan reanimación neonatal. De todos los que necesitan reanimación neonatal, solamente un bajo porcentaje en realidad va a tener alguna cardiopatía estructural, sobre todo, o algún problema a nivel estructural. Entonces, recuerden que durante la etapa fetal, la placenta es la que hace este intercambio gaseoso y cuando ya no tenemos la placenta presente, o hay una disrupción placentaria, o incluso hay un tipo de el pinzamiento o incluso el nacimiento, pues esto va a generar la interrupción de, el aporte de gaseoso o el aporte del intercambio gaseoso. Entonces se acumula rápidamente CO2 al disminuir o interrumpir ese intercambio gaseoso y va a empezar a presentar bradicardia o desaceleraciones. Por eso la importancia de la monitorización en todos los recién nacidos o en la etapa fetal para determinar si es que están teniendo pues alguna interrupción en ese aporte o intercambio gaseoso. Y dependiendo de en qué parte de la fase inicial de la apnea o del desequilibrio, mencionando, dependiendo en qué etapa nazca el niño, pues esa va a ser lo que determine a qué maniobras va a responder. Por ejemplo, si empieza en una fase inicial de la apnea, en cuanto nace el bebé, la propia estimulación a través del canal de parto o la manipulación entre el ginecobstetra y el pediatra, con esa estimulación táctil va a remitir por completo el periodo de apnea. Sin embargo, si nace en una fase posterior, si fue un trabajo de parto prolongado, si tenía una disrupción placentaria o tenía un hematoma retroplacentario que tuvo desprendimiento de placenta y tardó tiempo en nacer,
Si nace en esa fase posterior, lo más seguro es que pueda llegar a necesitar ventilación con presión positiva o incluso con presiones torácicas y adrenalina, ya que, pues obviamente, la disfunción a ese nivel y la interrupción en el intercambio gaseoso va a tender a acumulación de CO2, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, y esto va a desencadenar pues toda la cadena de eventos pues fatales para el recién nacido. Entonces, lo más importante de todo, digo, vamos a ver en específico la reanimación pediátrica, que prácticamente, o sea, hay algunas cosas que cambian en los ciclos y en las compresiones. Sin embargo, lo más importante para la ventilación, reanimación pediátrica es la ventilación efectiva pulmonar. Todos los niños, un niño que, a diferencia del adulto, que la mayoría de ellos son secundarias a enfermedades de tipo cardiovascular, infartos, hipertensión, aterosclerosis, etcétera. En los niños, lo que determina el paro cardiorrespiratorio es la ineficiencia en la ventilación o el intercambio gaseoso por una interrupción aguda, abrupta, asfixia, inmersión, ahogamiento, etcétera. O incluso puede ser una neumonía, ¿no? Que empiece a condicionar disminución en el intercambio gaseoso, lo cual hace acidosis metabólica y se desencadena un paro cardiorrespiratorio. Y pueden ser cosas tan simples como la obstrucción de una cánula de traqueostomía, un moco asesino que obstruye el tubo endotraqueal y eso empieza con bradicardia, etcétera. Entonces, lo más importante de la reanimación es una ventilación efectiva pulmonar, o sea, presión positiva, que es lo que va a determinar el que va a determinar el curso de la reanimación. Espérame un segundo. Listo. Entonces, hay que hablar acerca de las partes o los mecanismos fisiológicos por los cuales funcionan los pulmones y que tenemos que tomar en cuenta en la transición de este medio hacia la circulación ya de un recién nacido. Entonces, los pulmones son expandibles todo el tiempo desde su formación y se expanden en útero. De hecho, hay movimientos respiratorios perceptibles en las etapas fetales. Y la diferencia es que los alvéolos van a estar llenos de líquido y los vasos pulmonares van a estar totalmente contraídos. No tienen un funcionamiento pues normal, ¿no? O al que estamos nosotros acostumbrados. Entonces, esta es la parte del esquema de la circulación fetal. ¿Saben cuáles son los cortocircuitos que tenemos en la circulación fetal? El foramen oval Ajá. era el conducto arterioso. ¿Y qué más te falta uno? Me falta uno. La vena, no. ¿La qué? Foramen oval, el conducto arterioso y ¿cuál más? No, ya no. Bueno, en realidad podrían considerarse hasta dos, ¿no? O sea, es que no escuchaba, está muy bajito. Entonces, también podrían considerarse pues la placenta, porque esta circulación no va a estar presente en un recién nacido, y el conducto venoso, que esos con el cambio de presiones va a ir disminuyendo y hasta obliterarse por completo con la primera respiración. Entonces, tenemos que, como les comentaba, el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta.
Entonces, desde la placenta viene la vena umbilical, que es la más gruesa y la más prominente que van a ustedes a ver cuando corten el cordón. El cordón umbilical se forma por una relación de arterias y venas, de dos arterias y una vena y la vena umbilical. Acuérdense que pues todas las venas van hacia el corazón. Entonces tenemos una sangre oxigenada que viene de la placenta después del intercambio gaseoso y que entra por la vena umbilical, atraviesa el hígado. Recuerden que el hígado también no está, se hace este cortocircuito para dar un menor riego, incluso sanguíneo oxigenado, porque todavía no tenemos esa función, aunque está completo y está funcional, no en cuanto a este intercambio de nutrientes y de CO2 y todo eso, esta función de detoxificación que hace al principio. Entonces, entra por la vena umbilical, va hacia el corazón, llega al ventrículo, a la aurícula derecha, en donde pasa por el foramen oval, incluso se salta. Obviamente no todo el flujo sanguíneo pasa por el foramen oval, existe alguno que también podría llegar a ventrículo derecho. Sin embargo, la presión a nivel pulmonar está aumentada porque los vasos están contraídos, los alveolos están llenos de líquido, entonces no existe ese intercambio gaseoso, por lo menos durante la etapa fetal. Al pasar por el foramen oval, llega a aurícula izquierda, se empieza a distribuir a través de la aorta y en esta parte existe este cortocircuito. Como la presión pulmonar está aumentada, va a aumentar el flujo entre el conducto arterioso, con lo cual va a pasar, se va a mezclar pues ambas sangre y va a pasar hacia la aorta descendente y pues después hacia el cuerpo y ya de regreso desde el feto hacia la placenta nuevamente por las arterias umbilicales. Entonces, este tipo de cortocircuitos son los que se van a obliterar con la primera respiración. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a entrar aire con la primera respiración del feto? Pues entra el aire, el cual va a disminuir la concentración de líquido que hay en los pulmones. Entonces va a predisponer el intercambio, se van a llenar completamente los alvéolos de aire y van a desplazar ese líquido que estaba ahí. Cuando esto suceda, los vasos alveolares que estaban completamente contraídos van a empezar a abrirse y a dilatarse para empezar a funcionar con toda esta parte del intercambio gaseoso. Entonces, en la primera inspiración, el porcentaje que nosotros respiramos a aire ambiente, ¿qué concentración de oxígeno tiene? ¿Cuál es la concentración de oxígeno a aire ambiente? 86. ¿Cómo? No. Esa es una pregunta creo que de primaria, ¿no? ¿No se las enseñan en el kinder? No. ¿En qué kinder iba? El 21% Exactamente. de aire, bueno, de oxígeno. Sí, al 21% de concentración. Entonces, esa es la concentración que existe en el aire ambiente. Esa es suficiente para que se relajen por completo los vasos de los alvéolos y se cierre el conducto arterioso. Generalmente esto puede pasar entre minutos a días. Hay algunos pacientes que tardan más o menor tiempo en tener este intercambio o tener esta obliteración por completo. Generalmente el conducto arterioso, cuando los recién nacidos pues nacen, se puede llegar a escuchar todavía el conducto arterioso permeable, más en pacientes prematuros, evidentemente, en los cuales puede llegar a tardar un poco más de tiempo en cerrar. Sin embargo, se dice que de manera general que deben de pasar entre 24 y 48 horas para un cierre
completo, y la relajación a nivel de los capilares va a ser en una etapa posterior, incluso puede ser completa hasta meses. Entonces, todo esto desencadena una hipertensión pulmonar, pulmonar que está presente en todos los recién nacidos, que va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. Ahora, ¿cuál podría ser una transición anormal? Que el esfuerzo respiratorio esté irregular o esté ausente, o tenga un episodio de apnea, o que haya una respiración rápida. Esto nos va a indicar que pues, tenemos una transición anormal. No es normal que el recién nacido tenga esfuerzo respiratorio. La frecuencia cardíaca no aumenta o sigue teniendo por debajo de 100 latidos por minuto, o una frecuencia cardíaca muy alta o taquicardia, ¿no? El tono muscular disminuido, que definitivamente nos habla de un pobre intercambio, y la baja saturación de oxígeno, de acuerdo a la tablita que ya todos conocen, pero de todos modos ahorita se la voy a enseñar, o que tenga una presión arterial baja. Todos estos nos hablan de una transición anormal. Este es el esquema el diagrama de flujo de la reanimación neonatal. No se ve por mucho porque está muy largo, pero es para que lo vean completo. Entonces, generalmente se divide en el primer minuto de vida, que es como el más importante, en donde podemos incluso determinar algunos aspectos que pudieran orientarnos si es que tenemos algún tipo de transición anormal. Se divide en 5 partes: en las vías aéreas, en la respiración, que era de los más importantes, en la circulación, hasta el último los fármacos. La evaluación inicial siempre se destaca, y es donde vamos a decidir si el paciente necesita una reanimación avanzada o solamente necesita pasos iniciales. Siempre en todos los manuales, tanto incluso en el ACLS, que es el de adultos, y el PALS, que es el de pediátrico, siempre se enfocan mucho en prevenir y anticiparse. Si nosotros ya sabemos que va a ingresar una paciente con un trabajo de parto prolongado, o un nacimiento múltiple, o prematurez, es muy importante que estemos preparados. Siempre anticiparse va a ser lo que nos vaya a ayudar a que podamos pues funcionar mejor en cuanto si tenemos alguna complicación. Entonces, en la primera parte que vamos a ver, bueno, esto de lo que les mencionaba de anticiparse. Hay millones de factores de riesgo. De hecho, la mayoría de las embarazadas, pues, en realidad se ignora qué tantas complicaciones pueden haber en los recién nacidos, pero de solo pensarlas, pues serían muchísimas. En realidad, no sé si ya les había mencionado a ustedes, pero el nacer bien es prácticamente pues un milagro, porque se pueden complicar tantísimas cosas a tantísimos niveles, y que muchas veces la ignorancia es la mejor arma, porque pues las mamás y las pacientes o las parteras no saben qué complicaciones puede haber, y ni siquiera tampoco pues cómo manejarlas, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones puede haber? Muchísimas, tanto previas al parto como durante el parto, que pueden complicar y tener un desenlace fatal. Entonces, las primeras preguntas que nos vamos a hacer para tratar de anticiparnos justo a esto es la edad gestacional que tiene el paciente, si es un paciente prematuro, a término, postérmino, que también los posttérminos, recuerden que la neonatología es muy traicionera. Podemos tener un paciente prematuro tardío y puede ser que se nos complique más incluso que un prematuro. Si es postérmino, también recuerden que los postérminos o los que están a término pueden tener más síndrome de aspiración de meconio, que eso nos puede complicar el cuadro. El líquido amniótico, que esta es otra de las que va ligado a lo mismo que acabo de decir, del síndrome de aspiración de meconio, que el líquido amniótico si era claro o si tenía tinte meconial. El número de productos, o sea, si es un embarazo múltiple o es solamente un producto, y algún tipo de factor de riesgo adicional, que puede ser pues infecciones de vías urinarias, fiebre en la madre, pues ahora COVID, cualquier otra cosa que pueda predisponer a que la transición no sea la adecuada. Todos estos son los materiales que necesitamos para una reanimación neonatal, el mínimo indispensable. Entonces, lo primero, que nunca han recibido tampoco un recién nacido, entonces, ni nadie. Bueno,
Entonces, este es el material que se debe de revisar, que es de las primeras cosas que tienen que hacer. Entonces, revisar que esté la cuna radiante prendida, que esté conectada, que sí esté calentando, que no esté en modo de espera, porque hay algunas cunas que están en modo de espera y sí está prendida, pero no está calentando. Las que estén toallas secas disponibles y calientes, que haya un sensor de temperatura, que ese, la mayoría de las veces no hay en todos los lugares, que tengan gorritos, todo esto es para calentar, ¿no? Bolsas plásticas si tenemos o de polietileno, si tenemos un nacimiento prematuro de menor de 32 semanas, que se tienen que envolver en plástico el recién nacido, o el colchón térmico en caso de nacimientos antes de las 32 semanas. Luego, para despejar la vía aérea, una pera de goma, una sonda de succión de entre 10 y 12 French, que esté un dispositivo de succión disponible y funcional, eso hay que aprenderlo siempre. La mayoría de las veces cuando ustedes llegan a reanimar, bueno, a nivel privado, las enfermeras siempre dicen, no, ya lo chequé, doctora, pero a la hora de la urgencia, cuando uno les pide algo, ay, déjeme ir por ello, déjeme ir a la selle, ahorita me lo traen. Entonces, siempre hay que tener todo disponible. Y siempre es un suplicio atender un paciente en las salas de reanimación neonatal, porque nunca hay algo, siempre falta algo, y como se enfocan más como en la cirugía, pues en la reanimación, a menos de que ya sea una urgencia, ya se empiezan a movilizar, ¿no? Entonces, siempre por eso es importante tener toda la mano, porque cuando empieza a salir mal una reanimación, pues la mayoría de las veces, aunque hay personas que es personal que debería de estar capacitado, la mayoría de las veces no lo están y pues esto entorpece la reanimación y obviamente el entorpecer la reanimación va a disminuir el éxito del paciente. Entonces, para despejar la vía aérea, la succión que esté funcionando, hay que prenderla para ver que está funcionando y hay que probarlo con la mano. Aspirador de meconio, si es necesario, que debe estar presente. El estetoscopio, que también tiene que estar presente. Para ventilar, que pues sería como lo más importante. El flujómetro, que siempre esté a 10 litros por minuto, que es cuando vamos a empezar. Y el mezclador de oxígeno, empezamos con un 21% y dependiendo de la dificultad de la reanimación, si es que se aumenta. El dispositivo de ventilación para presión positiva, el famosísimo AMBU, AMBU es la marca, y de hecho ya ni hay de esa marca, pues ahora ya tenemos hasta el Ecatol, no sé si ya lo vieron, que también es un dispositivo de presión, una bolsa válvula mascarilla, que es un dispositivo de presión positiva. Las máscaras de diferente tamaño para dar presión positiva, para bebés a término y prematuros, una sonda de alimentación, para de mínimo de 8 French para aspirar el contenido gástrico o liberar la presión que se acumula durante la reanimación en los pacientes que necesitaron ventilación con presión positiva. Todo, obviamente, pues para proporcionar oxígeno de manera adecuada, el oxímetro de pulso con el sensor y la tapa, que es importante. La tabla de saturación por minuto para determinar si es necesario utilizar oxígeno a flujo libre, todo lo que sea necesario para intubar, laringoscopio con las hojas de los tamaños necesarios para el recién nacido a término y prematuro. El estilete, la mayoría de las salas de reanimación neonatal no lo tienen. La mayoría de las veces no es necesario porque se puede intubar perfectamente sin estilete, a diferencia de los adultos. Los tubos endotraqueales, dependiendo si es pretérmino o a término. El detector de dióxido de carbono, pues también es algo que a lo mejor no vamos a tener disponibles en muchas salas de reanimación neonatal, ya que pues es un dispositivo avanzado, sobre todo en hospitales públicos es difícil que lo tengan. La cinta métrica o alguna tabla para determinar la profundidad de la inserción del tubo neonatal. Tijeras, una mascarilla laringea, que también puede ser importante en caso de no contar con mucho tiempo para la intubación. Y pues todas las parte de los medicamentos. Es necesario no que estén abiertos, pero sí que estén disponibles. Sobre todo en hospitales privados, nada está abierto. Bueno, ni
ni la bolsa válvula mascarilla autoinflable para otorgar ventilación con presión positiva tampoco está abierto, o sea, solamente se abre en caso de ser necesaria, pero necesitamos también vigilar que esté armada y funcionando, porque luego a la hora de que la necesitamos, nadie sabe armarla, no está conectada al oxígeno, etcétera. Les puedo contar mil y una historias acerca de eso. Solución salina normal en caso de necesitar volumen intravascular. Todo lo que sea necesario para empezar a colocar un catéter venoso umbilical y pues los electrodos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que serían pues desde los pasos iniciales hasta las preguntas que les comentaba. Entonces, siempre es importante hablar con la madre antes del parto, no durante el parto, porque ya una vez que está la mamá en plena en pleno trabajo de parto, pues va a ser difícil que nos conteste adecuadamente. Entonces, investigar acerca de los antecedentes, determinar si tenemos algún factor de riesgo que nos pudiera llegar a complicar el nacimiento. Las tres preguntas que son indispensables al principio, si es nacido a término, si tiene buen tono y si llora o respira. Entonces, en cuanto llega el recién nacido, lo primero que hay que determinar, obviamente, va a ser una pregunta en nuestra cabeza, si el bebé llora o respira. Lo de nacido a término, pues ya lo vamos a determinar desde antes. Y pues si tiene buen tono. Si es así, los pasos iniciales, o sea, calentar y posicionar y todo esto, se pueden hacer fácilmente sobre el pecho de la madre. Ahorita, de hecho, la última recomendación, ya en el último manual que apenas va a publicarse, se está trabajando, haciendo un esfuerzo para que esto sea una realidad, para que en realidad todos los recién nacidos que no tengan ningún problema puedan ser reanimados sobre el pecho de su madre o tener por lo menos los primeros pasos iniciales de la reanimación sobre el pecho de la madre, que no tendrían por qué tener ninguna complicación. Entonces, después de ahí ya vienen pues, los pasos iniciales, que es proporcionar calor, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, secar y evaluar constantemente. Y todo esto se puede hacer sobre el pecho de la madre. Hay muchos pediatras que todavía siguen limpiando todas las secreciones, sí o sí. De hecho, incluso hay ginecos que deberían de tomar el curso de reanimación neonatal porque todos de cajón les aspiran secreciones en cuanto nacen. La mayoría de los recién nacidos no necesitan ningún tipo de aspiración. Con la simple estimulación táctil que es el nacimiento, pues con eso. Y ustedes ya vieron hasta el trauma obstétrico, o sea, el nacer, ya sea por parto o por cesárea, obviamente más por parto, es un estrés muy importante y esto puede condicionar incluso lesiones. Vieron las hemorragias subconjuntivales que hay o que existen y que pueden ser probables incluso con un parto eutóxico sin ningún tipo de complicaciones, porque imagínense pasar por un canal de parto. Entonces, no es necesario hacer ninguna intervención, ya la mayoría lo hacen, pero si tiene un nacimiento bien, llora, respira y tiene buen tono muscular, se puede pasar directamente al pecho de la madre y ahí proporcionar calor, secar, estimular, aspirar secreciones solo si es necesario. O sea, si el paciente se ve visiblemente, está tosiendo o se ve que están acumuladas o se escuchan, pueden aspirar con la perilla. Y retirar el paño húmedo que utilizaban al principio para proporcionar otra manta caliente. Entonces, es lo mismo, secar, estimular. Si el paciente no tiene buen tono, no respira o no está llorando activamente, hay que pasarlo directamente a la cuna de calor radiante y hacer exactamente lo mismo, proporcionar calor, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, despejar secreciones si es necesario y secar y estimular. Ya después de ahí va a venir la evaluación de la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca se debe de evaluar preferentemente con un estetoscopio. A veces cuando están solos en la reanimación, se puede utilizar nada más la palpación del cordón umbilical para determinar si sigue latiendo y cuánto es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca en la reanimación neonatal? ¿Saben?
Entonces, se cuenta durante 6 segundos la frecuencia y se multiplica por 10 para sacar de manera rápida y fiable la frecuencia cardíaca. Entonces, la mayoría de las cunas de reanimación neonatal, dependiendo del hospital donde estén, ya tienen un cronómetro que va a determinar cuánto tiempo llevan. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el primer minuto de vida necesitamos ya secar, estimular, despejar la vía aérea si es necesario, posicionar y evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es arriba de 100, hay que evaluar ya después la dificultad respiratoria que pudiera llegar a tener. Entonces, si no tiene apnea y su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, si respira con dificultad o tiene cianosis persistente, hay que volver a recolocar la posición, la posición del olfateo, que ahorita se las voy a enseñar, despejar la vía aérea nuevamente, ya tener disponible un monitor de saturación para determinar si es necesario otorgar oxígeno suplementario o considerar algún otro tipo de ventilación. Entonces, por ejemplo, este recién nacido, aunque no se ve totalmente rosa, recuerden que la saturación en el primer minuto de vida, ¿de cuánto es la saturación en el primer minuto de vida? De 60 a 65. Exactamente, entonces no se va a ver un recién nacido rosado, definitivamente. Hay algunos doctores que todavía durante la reanimación colocan oxígeno de manera inmediata, lo cual no es adecuado por lo que les acabo de mencionar. Entonces, este recién nacido, a pesar de que se ve, pues no se ve rosa todavía, sí se ve con tono muscular porque tiene la flexión de sus piernitas. No le vemos la cara, pero lo más seguro es que puede estar llorando. Entonces, se puede pasar directamente al pecho de la madre porque sí hay estudios donde se ha demostrado que la mayoría de ellos empiezan a normalizar su frecuencia respiratoria y a tener un esfuerzo respiratorio adecuado en cuanto tienen el contacto piel con piel. Por eso es que este año, la última revisión del 2020, se sugiere y se refuerza ampliamente la utilización del contacto de piel con piel durante los primeros minutos de vida. En cambio, este recién nacido, a pesar de que ya está llorando, a lo mejor no tenía buen tono, nació flácido y por eso es que lo pasaron inmediatamente a la cuna de calor radiante. Se dan cuenta, la cuna de calor radiante arriba tiene unas resistencias, que es lo que hace que proporcione calor. Se dan cuenta, el doctor no está encima de él, como muchos a veces están, porque pues, si no, el calor por radiación, pues no lo va a tener el recién nacido, sino lo va a tener el doctor en la espalda, ¿no? Entonces, ya aquí está llorando activamente, está tomando la frecuencia cardíaca sobre el cordón. La mayoría de ellas, de las cunas de calor radiante, tienen un contador en la base donde se inicia o le piden a la enfermera, al interno, a quien sea, que empiece a contar. Cuando ustedes reaniman, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología, existen 5 personas, por lo menos, que están durante la reanimación. El que lo revisa, el que lo recibe, el que le toma la frecuencia cardíaca, el que está con el cronómetro, el que tiene todos los dispositivos de medicamentos, el que está listo para intubar. Existen muchas personas que se juntan para hacer este tipo de asistencia. Sin embargo, a lo mejor no todos son necesarios. Sin embargo, el trabajo en equipo es lo que hace más exitosa una reanimación. Entonces, es importante no sobreextender el cuello del recién nacido, ya que esto nos va a bloquear la vía aérea, y acuérdense que una de las cosas más importantes pues, es la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación efectiva. Entonces, secar, proporcionar calor, ya sea con una manta caliente sobre el pecho de la madre o directamente en la cuna de calor radiante, posicionar la cabeza, que no sea una hiperextensión, es una posición neutral. Incluso algunos de los, durante la reanimación, incluso algunos utilizan una manta debajo de los hombros para poder neutralizar esta posición del cuello. Aspirar las secreciones de ser necesario,
¿Qué es lo primero que se aspira? Que ya se los había dicho, ¿qué es lo primero que se aspira? La nariz, porque tiene respiración nasal. No, al contrario. Boca. Ah, no. Sí, o sea, sí tienen respiración nasal, pero si por lo mismo que tienen respiración nasal, si tú le obstruyes la nariz aspirándosela, lo primero que va a hacer, pues al no poder respirar por la nariz, va a respirar por la boca. Entonces, si tiene algún líquido, secreción o algo en la boca, ya, entonces él va a estar respirando por la nariz. Entonces, lo primero que hay que quitar es las secreciones de la boca, porque él va a seguir respirando por la nariz, aunque tenga mocos. Entonces, le quitas las secreciones de la boca y luego ya le quitas las secreciones de la nariz, porque al tener obstruida la nariz va a empezar a respirar por la boca, pero la boca ya está limpia. Entonces, la mejor manera de recordarlo es que boca, pues es primero en el abecedario que nariz, ¿no? Bueno, la B es primero en el abecedario que la N. Entonces, aspirar la boca con una perilla. La perilla, pues, no tiene mayor ciencia, pero muchos internos me han tocado con las reanimaciones que no saben utilizarla. Entonces, hay que presionarla, evidentemente, fuera de la boca, porque si luego la meten pues, completamente inflada y la presionan dentro de la boca, y eso lo que va a hacer, pues, va a ser empujar las secreciones. Entonces, se aspiran carrillos, que son la porción entre los labios y las encías, de un lado y del otro, tratando de no estimular la úvula, porque nos puede dar un reflejo vasovagal. Si vemos muchas secreciones evidentes o el paciente está activamente con muchas secreciones, hay que voltear la cabeza hacia un lado para aspirar, para que todo el líquido se junte en los carrillos y aspirar de un lado y del otro y posteriormente aspirar la nariz. Sale igual la nariz, se aprieta la perilla fuera de la nariz, se introduce, se aspira y del otro lado igual. Solamente si es necesario aspirar secreciones. Este paciente, bueno, este es un maniquí evidentemente, pero está ya en la cuna de calor radiante por seguramente no tuvo buen tono, no estaba teniendo una respiración efectiva o no estaba llorando. Entonces, en menores de 32 semanas de gestación, era lo que les comentaba de que necesitaban, son más propensos a perder calor fácilmente y esto va a necesitar algunas intervenciones específicas como el cubrirlo con una funda o una bolsa de polietileno para disminuir las pérdidas de calor. Entonces, igual, eliminar las secreciones y secar. Si existe un intercambio gaseoso comprometido por largo tiempo, ahí se le puso mal eso. Por largo tiempo, recuerden que la estimulación no va a ser suficiente. Entonces, esto es lo que les decía de la etapa de la ¿qué tanto tiempo podemos esperar? Pues no podemos esperar mucho. Si se dan cuenta en el diagrama, va a tener, es 1 minuto. Entonces, por eso nos sirve mucho empezar el contador, porque el contador nos va a determinar qué tanto tiempo podemos detenernos en esa. Una apnea que no está, o una falta de esfuerzo respiratorio después de estimular, colocar la posición de la vía aérea y retirar las secreciones, si no está respondiendo, no hay que esperar más tiempo, hay que empezar con ventilación a presión positiva. De hecho, hay muchos videos, ya si los buscan hasta en Instagram, luego hay videos de reanimaciones pésimas, donde les iba a poner uno, pero se me olvidó, pero si no, el fin de semana lo busco y se los pongo, donde hay médicos, pues parece que es en África o no sé en dónde sea, pero el doctor saca a un recién nacido, todavía le da una nalgada y pues ya pasaron como 10 minutos y el paciente sigue en apnea. Entonces, pues tomar en cuenta que los primeros minutos de vida son los más valiosos y entre más tiempo tomemos en darle una ventilación positiva, pues va a determinar en hipoxia, el intercambio gaseoso y pues incluso pues, parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo sabemos que la respuesta a los pasos iniciales de proporcionar calor, secar, estimular y aspirar está funcionando? Bueno, pues el paciente va a empezar a llorar, respira, tiene un esfuerzo respiratorio normal y la frecuencia por encima de 100 latidos por minuto, que se cuenta en 6 segundos, por eso también es importante tener un contador o alguien que
esté tomando el tiempo y el número de latidos en 6 segundos por 10. ¿Saben por qué es por 10? Digo, es muy obvio, pero a lo mejor no lo saben. Por los 60 minutos, ¿no, maestra? Exacto. Por los 60 segundos, perdón. Ajá, sí. Sí. 6 por 10, 60, que cubre el minuto. Exactamente. Entonces, una manera fácil de determinar la frecuencia cardíaca. Entonces, las preguntas al principio de si es una ciudad término, eso lo van a saber incluso antes. ¿Tiene buen tono tiene buen tono muscular? ¿Llora o respira? Sí o no. Si no es así, hay que pasarlo a la cuna de calor radiante, mantener la temperatura, proporcionar calor, colocar en una posición neutral o posición de olfateo, eliminar las secreciones, secar, estimular. Si sigue en apnea, está boqueando o la frecuencia es menor a 100 latidos por minuto, hay que empezar ventilación con presión positiva, monitorizar la saturación de oxígeno y pues considerar si es necesario incluso un electrocardiograma o un monitor de electrocardiograma. La realidad es que ni en los hospitales privados tienen ni el monitor y mucho menos el oxímetro de pulso. Les toman malamente la oximetría de pulso hasta que están en el cunero y eso generalmente está en otro piso del hospital en donde hay que trasladar a los pacientes. Entonces, lo que mejor se tiene que hacer es pues evaluar la frecuencia respiratoria y la respuesta de los pacientes, el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y la respuesta de los pacientes a los pasos iniciales de la reanimación. Como les decía, de hecho eso es una pregunta de reanimación, ¿qué porcentaje de pacientes van a necesitar más allá de los pasos iniciales? En realidad solamente el 10%, o sea, es muy poquito, sin embargo, sí hay que tener todo disponible y ante la duda, pues mejor ventilación a presión positiva si el paciente está en apnea o tiene frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto o oxígeno a flujo libre. Entonces, siempre es muy difícil que nosotros determinemos qué porcentaje de saturación está teniendo el paciente si nada más lo observamos. O sea, el que yo les enseñé al principio la imagen, pues nosotros podemos pensar que tiene una saturación pues más o menos de 60 porque sí se veía súper morado. Entonces, el colocar oxígeno de manera indiscriminada condiciona sobre todo más en pacientes prematuros porque el oxígeno ciertos niveles pues puede llegar a ser tóxico, entonces no está recomendado utilizar oxígeno de manera indiscriminada si no tenemos un oxímetro de pulso, a menos que pues el paciente esté evidentemente en apnea, ¿no? Entonces, en realidad cuando vamos a tener una saturación normal, pues va a ser hasta después de los 10 minutos de vida. Entonces, es muy importante pues tener esto en cuenta porque muchas veces por acarocianosis nada más están colocando ya oxígeno a flujo libre e interrumpen esta parte del contacto temprano o de esta parte de la vinculación entre la madre y el recién nacido o incluso pues obstaculizan una lactancia materna, ¿no? ¿Cuándo utilizar oxígeno suplementario? Nuevamente les comento cuando estén por debajo de los rangos esperados para la saturación. Tiene que ser una saturación preductal, como ya lo vimos, que se coloca ¿en qué mano? ¿Dónde se coloca el oxímetro? Del lado derecho. En la mano del lado derecho para ver la saturación preductal, que eso es muy importante, ¿vale? Ya, ¿dónde puede ser en la mano o en la muñeca? Pues cualquiera de los dos puede ser fiable, tomar en cuenta que durante los primeros minutos de vida la temperatura no está al 100%, entonces puede tardar un poco de tiempo en contar si lo tomamos en la mano, pero en la mano o la muñeca es lo correcto. Y en el brazo derecho. Entonces, una persona que está poniendo el oxímetro en el pie, pues no tiene ni idea de la reanimación neonatal, huyan de esa persona, lo más seguro es que no
no tenga conocimiento alguno de lo que hay que hacer. Entonces, si la frecuencia, después de la ventilación a presión positiva, ya se coloca el oxímetro de pulso, se considera si es necesario utilizar oxígeno suplementario y si pues funciona todo, pues ya no hay ningún. ¿Cómo se puede utilizar el oxígeno suplementario? Hay diferentes maneras de hacerlo. Se pueden utilizar diferentes dispositivos. El primer dispositivo que tenemos ahí, o en la primera imagen, es una mascarilla inflada por flujo. Si se dan cuenta, está completamente desinflado el globo. No es una mascarilla autoinflable, ni el que les decía que era la bolsa Badbull, la mascarilla autoinflable. Esta es inflada por flujo. Eso quiere decir que tiene que estar conectada a una fuente de oxígeno y aire y se mezcla con el flujómetro. Sin embargo, esta es una mascarilla inflada por flujo que está conectada a una fuente de oxígeno sin ocluir por completo la cara, porque estamos dando solamente oxígeno a flujo libre. Si le obstruimos la cara no va a poder pasar el oxígeno a flujo libre adecuadamente. Si se dan cuenta, está proporcionar calor, ya lo secaron, lo estimularon, aún así la frecuencia cardíaca o es menor a 100 o la frecuencia cardíaca es menor a 100 o tiene una presencia de cianosis persistente, o por lo menos no está en los rangos objetivos de la saturación preductal. Entonces, el paciente en teoría está activo y está respirando. Si no estuviera respirando, necesitaría ventilación a presión positiva. Entonces, este es un dispositivo. El otro dispositivo puede ser el reanimador en TEM, que da una presión continua sobre la vía aérea. Como estamos otorgando oxígeno a flujo libre, solamente se pone por encima y se deja fluir el oxígeno. O la otra es, pues, sin esta parte, ¿no? O sea, quitar esta parte por un reservorio y se otorga oxígeno a flujo libre. El oxígeno inicialmente debe ser al 21%, como les comentaba. El flujómetro debe estar fijo en 10 litros por minuto. Este tipo de reservorios están diseñados para por lo menos unos 10 litros por minuto. Si nosotros ponemos el flujómetro en 4 litros por minuto, no va a llenar el reservorio y no vamos a otorgar la cantidad de oxígeno que necesitamos. Entonces, el flujómetro tiene que estar fijo en 10 litros por minuto. Esto incluso se puede llegar a hacer antes de empezar la reanimación y dejarlo abierto porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar el oxígeno, y si no, en lo que lo abre no servía, es que esta es la sala que nos sirve, vete por otro. Entonces, dejar todo armado y funcional antes del nacimiento. Si persiste la necesidad de oxígeno después de los primeros minutos, a pesar de que ya empezamos a elevar el oxígeno al 100%, es necesario una presión positiva, ya sea con CPAP, o sea, con una presión continua de la vía aérea, que se puede hacer con dispositivo ENTE o un CPAP de burbuja, o la ventilación con presión positiva, que sería con ya sea con mascarilla inflada por flujo o por un autoinflable. Entonces, ya se conectó el monitor. Considerar el monitor de electrocardiograma, si todavía no se ha hecho. Si la frecuencia sigue aún menor de 100 latidos por minuto, hay que verificar que el paciente esté activamente ventilando, o si estamos dando ventilación con presión positiva, que el pecho se esté moviendo activamente. Hacer unos pasos correctivos de la ventilación, que ahorita se les voy a enseñar una mnemotecnia. Si es necesario, ya empezar a considerar intubación endotraqueal o una mascarilla laringea si es necesario. Entonces, vamos a hablar de consideraciones especiales con respecto al recién nacido con meconio. Antiguamente se consideraba que todo recién nacido con meconio necesitaba aspiración directa en la laringe o en la tráquea. Sin embargo, se ha demostrado que el tiempo que perdemos en lo que llega a una persona que esté capacitada, la segunda en que tenga una visibilidad correcta, esos son momentos que perdemos y pues estamos condicionando a que persista el intercambio gaseoso alterado. Entonces, aquí se va a hacer una evaluación entre un recién nacido vigoroso y un recién nacido no vigoroso. El recién nacido vigoroso es el paciente que tiene esfuerzo respiratorio y un buen tono muscular. Estamos hablando del recién nacido con meconio.
Entonces ya sabemos que el líquido amniótico viene con tinte meconial. ¿De qué dependerá si pasa directamente al pecho de la madre y nada más hacen los pasos iniciales de la reanimación? De si es vigoroso o no es vigoroso. Si el paciente nace con un pobre esfuerzo respiratorio, boqueo y está completamente hipotónico, necesita sí o sí ventilación con presión positiva. Entonces pasa a la cuna de calor radiante, proporcionar calor, secar, estimular, despejar la vía aérea si es necesaria y en caso de que no responda, hay que utilizar ventilación con presión positiva. Y entonces es importante tomar en cuenta que el riesgo de que presente un síndrome de aspiración de meconio lo tenemos presente con o sin ventilación a presión positiva. Antes se pensaba que esa ventilación a presión positiva, que es la ventilación con válvula mascarilla autoinflable o inflada por flujo, que esto iba a condicionar que se impactara el meconio en los alvéolos. Sin embargo, se ha demostrado que incluso sin aspiración muchos pacientes no presentan síndrome de aspiración de meconio. Esa es una. Y la segunda es que es como siempre se los he repetido, es mucho más importante ventilar y que esperar a una aspiración completa de la vía aérea. Entonces, eso es en cuanto a los recién nacidos con meconio. Ahora, en cuanto al pinzamiento del cordón, siempre es importante tratar de postergarlo entre 30 y 60 minutos cuando los recién nacidos nacen vigorosos. Que si ustedes han visto algún nacimiento, aunque sea en la tele, los recién nacidos generalmente son vigorosos, tienen esfuerzo respiratorio y están llorando activamente y tienen buen tono muscular. En esos recién nacidos se postergará el pinzamiento del cordón entre 30 y 60 segundos. Es importante mantenerlo a la misma altura que la madre, porque si lo bajamos, pues le vamos a condicionar una policitemia y a la madre una anemia, o si lo subimos, pues vamos a condicionar a anemia y pues incluso puede ser datos de bajo gasto en el paciente. Entonces, llegamos a la parte de la ventilación con presión positiva. Entonces, el paciente continúa en apnea o su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, necesita la ventilación con presión positiva. Incluso después de que se da ventilación con presión positiva y su frecuencia cardíaca sigue persistentemente por debajo de 100 latidos por minuto, pues hay que verificar el movimiento del pecho. Existen varios conceptos que se dan con respecto a la ventilación en presión positiva. La presión inspiratoria pico, que es la presión inspiratoria, como su nombre lo dice, más alta alcanzada durante cada respiración, que es justo lo que vemos en esta parte, ¿no? Entonces, yo doy una ventilación, sube la presión inspiratoria pico, o sea, es la máxima alcanzada durante cada ventilación, y después baja y continúa con una presión al final de la expiración. Una presión positiva al final de la expiración, que es justo esta. O sea, los alvéolos se mantienen pues ventilados y distendidos. Entonces, no hay una presión negativa, porque si no, pues se colapsarían. Entonces, siempre queda una pequeña presión al final de la expiración que los mantiene, que nos permite tener los alvéolos pues completamente dilatados. A lo mejor no llenos de oxígeno como pudieran estar cuando administramos la presión inspiratoria pico, pero sí van a tener una presión positiva al final de la expiración, ¿sale? Entonces, es la presión de gas que queda en los pulmones entre respiraciones al estar recibiendo una ventilación asistida. El CPAP, por sus siglas en inglés, es la presión positiva continua de la vía aérea. Estos nos los da ya aparatos más específicos como el reanimador en T que les decía, que otorga una presión continua sobre los pulmones cuando el paciente no puede mantener estas presiones y hace que se colapsen los pulmones y eso nos determine una ventilación ineficiente. Entonces, es muy importante que sepan que obviamente el CPAP, que es la presión continua en la vía aérea, no puede ser establecido o no sirve de nada ponerle un CPAP a un paciente que no está respirando. Si el paciente no está respirando, sí necesita todavía la ventilación con presión positiva, no necesita una presión continua, porque el CPAP necesita de un esfuerzo respiratorio para funcionar.
El CPAP es el dispositivo que se llega a poner en los recién nacidos cuando tienen algunos trastornos respiratorios, como la taquipnea transitoria del recién nacido, como a lo mejor un síndrome de adaptación pulmonar, que es prácticamente lo mismo, a lo mejor el tiempo y la duración es la diferencia. Entonces, no sé si me expliqué en esta parte. ¿Sí? ¿Me entendieron? Bueno, Sí, doctora. entonces la frecuencia pues, va a ser la cantidad de ventilaciones que le vamos a dar en un minuto, y el tiempo de inspiración va a ser el tiempo entre cada respiración a presión positiva, que es justo el que se encuentra entre el tiempo que dura la presión inspiratoria pico. Entonces, estas son, de hecho, incluso las curvas que ustedes van a ver. Ahorita pues estamos hablando de recién nacidos, pero son las curvas que ustedes ven en los ventiladores cuando está el paciente conectado a un ventilador. Entonces, les voy a enseñar más a detalle los dispositivos para presión positiva de la vía aérea, que como les había mencionado, la bolsa válvula mascarilla autoinflable, que es la primera que tenemos del lado izquierdo. ¿Cómo sé que es la autoinflable? Pues porque está completamente inflada sin necesidad de estar conectada a una fuente de flujo. El de en medio es un respirador en T, que proporciona una presión positiva continua a la vía aérea. Tiene una cajita en donde se establece de manera previa cuánta presión vamos a administrar y el flujo al que lo vamos a administrar. Y el último, del lado derecho, es una bolsa inflada por flujo, que tiene que estar conectada a una fuente de flujo, y donde mezcla aire libre y oxígeno pues medicinal, la cual proporciona persistentemente un dispositivo de oxígeno. Cualquiera de estas dos se pueden utilizar para proporcionar oxígeno a flujo libre, como les había comentado aquí. Entonces, si se dan cuenta, cualquiera de estas dos, tanto el reanimador en T como la inflada por flujo, va a tener un flujo constante de oxígeno, a diferencia de la bolsa válvula mascarilla autoinflable, ya que esta, a menos de que nosotros la presionemos, va a proporcionar flujo, si no, no. Por eso es que esta no entra en los dispositivos de flujo libre. Entonces, esto es para presión positiva. Ahora, la bolsa autoinflable tiene, como su nombre lo dice, pues se infla solo una vez que uno la comprime, se va a inflar completamente sola, y tiene una válvula por aquí arriba donde establece una presión o una válvula. La válvula se libera cuando alcanza cierta presión entre 30 y 40 centímetros de agua. Esto es importante porque así nos prevenimos de poder proporcionar demasiada presión a la respiración, y esto nos condicione a que tengamos un paciente con barotrauma, ¿no? Que le estemos proporcionando demasiada presión. La bolsa inflada por flujo es la que está conectada a una fuente de gas y tiene un manómetro. El manómetro es el que nos ayuda a determinar qué tanta presión estamos ejerciendo. Si la bolsa no está conectada a una fuente de aire, pues no se va a inflar, porque está inflada por flujo, su nombre lo dice. Y en último está el reanimador con pieza en T, que es el que les decía que proporciona la presión continua. Esta también requiere de una fuente de gas y se limita la presión a iniciar con estas perillas, donde el PIP normalmente, que es la presión inspiratoria al final de la expiración, la presión positiva expiratoria al final de la expiración, que se fija en 5 centímetros de agua, y la presión inspiratoria pico, ahí es 20, no 220.
se va a quedar entre 20 y 25, que es justo pues lo que les recomendaba ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más? Bueno, se fija y si se dan cuenta, se tiene que sostener activamente sobre la cara del recién nacido para proporcionar la presión adecuada al recién nacido. ¿Sale? Estas piezas de reanimador en T no las tienen disponibles en todos los hospitales públicos. De los hospitales públicos yo creo que, bueno, a lo mejor en la Gineco 4 sí habrá, o que tienen terapias intensivas muy grandes, pero la mayoría no lo tienen. Yo solo lo he visto en el Instituto Nacional de Perinatología. Ningún otro más. De hecho, incluso hay hospitales privados que tampoco lo tienen. Ahora, la importancia de la mascarilla. Es muy importante que la mascarilla quede, por eso es importante tener varias disponibles, porque necesitamos que la mascarilla cubra adecuadamente tanto puente nasal como la barbilla. Esta, si se dan cuenta, ahí está muy pequeña, cubre parcialmente, no llega hasta la barbilla. Esta está demasiado grande, le cubre hasta los ojos, esta está al revés, porque el pico debe de ser sobre el puente nasal. Esta mascarilla, que ya puede ser redonda o pueden ser las que son de esta forma, esta mascarilla está correcta, cubre adecuadamente el puente nasal y cubre adecuadamente la barbilla. Esta está muy pequeña y esta está demasiado grande, ¿no? Entonces, las mascarillas deben de, incluso aunque ustedes tengan de varios tamaños, ustedes deben de probarla ya en la cara del recién nacido para determinar si es una mascarilla correcta. Y lo más importante es que tenga un sello adecuado. Si nosotros tenemos fuga por los lados, va a ser una mascarilla que no nos va a servir. Entonces, hay que ajustar la mascarilla al tamaño de la cara del paciente. La frecuencia que le vamos a estar proporcionando va a ser entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Esto se obtiene durante 15 segundos, ventilar a presión positiva manteniendo en mente las palabras y la frecuencia que tardamos en decir ventila, 2, 3, ventila, 2, 3. El ventila es, apretamos la bolsa, 2, 3, dejamos que se expanda, ventila, 2, 3, y nuevamente ventila, 2, 3, durante 15 segundos para proporcionar esta frecuencia respiratoria entre 40 y 60 y determinar y reevaluar nuevamente después de 15 segundos de ventilación a presión positiva para ver si está aumentando la frecuencia cardíaca. Si es así, hay que continuar otros 15 segundos más. No está aumentando, hay que hacer los pasos correctivos de la ventilación. Para los pasos correctivos de la ventilación se usa una mnemotecnia que se llama Mr. Sopa. M, verificar que la mascarilla esté ajustada y si no ajustarla o levantarla de la cara, reajustar, colocar la posición adecuadamente. Bueno, eso es la R. Pero bueno, la máscara, ajustar la máscara, quitarla, volverla a colocar y utilizar las dos manos como se ven en esta, ya sea una pieza en T, puedo utilizar las dos manos alrededor o utilizando la técnica de la C y la E. Cuando el dedo gordo como el dedo índice forma una C y la E se está colocando entre la barbilla y el cuello para colocar adecuadamente, bueno, esto como es mi propia cara, no puedo, pero sería, vamos a utilizar este angelito, sería esto muy pequeñito, como de 24 semanas de gestación. Entonces, colocarla dentro de la barbilla y los demás dedos en el cuello para proporcionar un sello adecuado y que los demás dedos estén sosteniendo la vía aérea en una posición neutra. Y esta es también aquí. Aquí está flujo libre, pero la C es ahí y los 3 dedos van a ir en el cuello sin presionar la tráquea. La R sería reubicación de la vía aérea, o sea, volver a colocar el cuello en sin hiperextenderlo ni comprimirlo y si es necesario utilizar esta parte en los hombros para mejorar la entrada del aire. Probar nuevamente la ventilación a presión positiva y evaluar los movimientos del pecho. Si no es así, seguimos con hay que succionar la boca y la nariz nuevamente, ya sea con ya la sonda conectada a la succión o la perilla de goma. Abrir un poco la boca para que entre el aire
aumentar la presión. Se pueden aumentar en incrementos de 5 a 10 centímetros de agua hasta llegar máximo a los 40. Obviamente en estos dispositivos irlo aumentando con la perilla. En estos dispositivos generalmente no se va a elevar por arriba de 40 porque tienen válvula, como les había comentado, y se va a botar la válvula. Y si no, pues utilizar una vía aérea alternativa. Entonces, colocar el tubo endotraqueal o la máscara laringea para proporcionar una ventilación adecuada. Si no estamos proporcionando una ventilación adecuada, el pecho no se expande y no está mejorando la frecuencia cardíaca, lo más seguro, uno, es que lo estamos haciendo mal, que es el 80% de los casos, y las otras posibilidades es que pues tengamos alguna otra patología, que eso también es probable. Pero la mayoría de como les explicaba, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios en los niños es por falta de ventilación. O sea, les puedo contar 1000 historias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la residencia, cuando nosotros estábamos en el instituto, teníamos una rotación horrible que era de jefatura de residentes. Entonces, tú te quedabas a cargo de todo el hospital en la noche, ¿no? Entonces, pasas pues, visita nada más, viendo ahí como qué se les ofrece y todo. Entonces, vocean un paro y pues tengo que ir a ver, ¿no? Porque yo tengo que entregar. Cualquier niño que moría durante la guardia, yo lo tenía que entregar el otro día si estaba en jefatura de residentes. Entonces, voy al paro y están reanimando a un paciente que cayó en paro y no, o sea, lo veo y veo que sigue en paro y no sale, y estaban con ventilación. Era un paciente, era un lactante, no era un recién nacido, pero era un lactante, y están con la ventilación y no sale, no tiene frecuencia, ya estaban cargando la adrenalina para pasársela, y lo único era que estaba completamente fluido el cuello, entonces no pasaba el aire y por eso seguía en paro, ¿no? Entonces nada más reposicionar ese niño, como era un niño más grande, medimos una cánula de Guedel, que es justo para que abra un poco la boca. Incluso hay cánulas para recién nacidos para favorecer la ventilación. Pues ya, o sea, le doy 30 segundos de ventilación, presión positiva, ya con eso, ya salió del paro y ya se puede intubar y todo lo demás, ¿no? Pero a veces nada más es la falta de ventilación, y pues como es un momento de estrés, todo el mundo corre, aunque tengan muy claro el flujograma, pues siempre a alguien se le olvida, la enfermera pues ya va por allá, el carro de paro nunca está completo, faltaba el oxígeno, entonces son 20,000 cosas, a veces no se centran en lo más importante, que es la ventilación efectiva. Entonces, la primera evaluación después de los primeros 15 segundos de la ventilación con presión positiva, por eso les comentaba que tenía que haber mucha gente ahí. Hay una persona que generalmente es el líder del equipo en el que va a adoptar esa posición, no porque sea el de mayor rango ni nada, sino el líder puede ser cualquier persona que esté capacitada con el curso de reanimación neonatal, que pueda estar viendo la escena pues desde fuera, ¿no? No es lo mismo estar ahí haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, si alguien está viendo generalmente nada más el monitor, dice que está aumentando la frecuencia cardíaca, vamos a continuar con la ventilación con presión positiva otros 15 segundos, y si sigue subiendo, pues en realidad nada más necesitaba ventilación con presión positiva para eliminar por completo y favorecer la dilatación de los vasos y eliminar por completo el líquido, ¿no? No está aumentando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, anunciarlo, continuar la ventilación, ver que se esté moviendo el pecho, y segunda evaluación, después de otros 15 segundos que ya están moviendo el pecho. Y no está moviendo, si no está modificándose la frecuencia cardíaca y no se está moviendo el pecho activamente, hacer los pasos correctivos de Mr. Sopa para la ventilación, para que la ventilación sea efectiva, intubar si es necesario, colocar una mascarilla laringea y anunciar nuevamente si el pecho se está moviendo. Y después hay que hacer una segunda evaluación después de otros 30 segundos con el pecho ya moviéndose, con ventilación de presión positiva. Después de 30 segundos con ventilación de presión positiva y que el pecho se esté moviendo, deben de aumentar la frecuencia cardíaca. Si está aumentada y está aumentando por lo menos a 100 latidos por minuto, continuar nuevamente la ventilación hasta que empiece a tener un esfuerzo respiratorio pues normal. Si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 99 latidos por minuto, hay que reevaluar la ventilación, corregir nuevamente los pasos si es necesario, y menos de 60 minutos, pues obviamente reevaluar otra vez la ventilación, hacer los pasos correctivos, introducir la vía aérea alternativa, que sería la intubación endotraqueal o la mascarilla, y si no hay mejoría, aumentar el oxígeno al 100% y empezar con presiones torácicas, ¿no?
Entonces, generalmente, si se dan cuenta, es 15 segundos, una segunda reevaluación a los 30. O sea, si en 30 segundos no está mejorando, algo estamos haciendo mal, o el paciente tiene algún compromiso cardiometabólico, algún nivel que nos está impidiendo que con solo la ventilación efectiva esté aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, es necesario, reevaluar e intubar al paciente o iniciar compresiones torácicas. ¿Sale? Entonces, si tenemos una frecuencia por encima de 100, que es justo esto lo que les estaba diciendo, por encima de 100 latidos, pero continúa con dificultad respiratoria o tiene baja saturación, pero sí tiene esfuerzo respiratorio, que es lo que les comentaba. O sea, ya le dimos 30 segundos, está subiendo la frecuencia cardíaca, sin embargo, el paciente sigue con tiraje intercostal, la saturación objetivo no está llegando a lo que necesitamos, entonces podemos considerar colocarle un CPAP, siempre y cuando el paciente tenga respiración. Nada sirve conectar a un paciente que no tiene esfuerzo respiratorio a un CPAP porque va a volver a caer en paro y ya después va a ser muy difícil sacarlo. Recuerden que entre más tiempo estemos nosotros perpetuando esta hipoxia, va a ser mucho más difícil y se van a condicionar muchas más cosas para hacer que nunca salga del paro, como acidosis metabólica, falla miocárdica, incluso por asfixia o hipoxia. Entonces, el oxígeno al 21% es igual de eficaz que el oxígeno al 100%, siempre que tengamos una reanimación neonatal pues básica o incluso con ventilación a presión positiva. Solamente se va a subir el oxígeno al 100% cuando empecemos con compresiones. No se recomienda de manera regular ventilar o empezar la reanimación con oxígeno al 100%, porque a pesar de que es exactamente lo mismo, en pacientes susceptibles o prematuros puede llegar a dañar por el tiempo, por las concentraciones altas. Se ha demostrado que incluso tiene repercusiones a nivel del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a tener un riesgo de una enfermedad pulmonar crónica en etapas posteriores. Entonces, iniciar la reanimación en mayores de 35 semanas con 21% y en pacientes menores de 35 semanas se puede considerar hasta el 30%, pero nunca utilizar 100% de oxígeno de manera inicial, a menos de que empecemos con compresiones torácicas y ya hayamos tenido pues todo este minuto de... Ahora, siempre hay que considerar la intubación endotraqueal. Uno, si no mejora la frecuencia cardíaca con ventilación positiva por lo menos por 30 segundos. Si se van a iniciar las compresiones torácicas por lo mismo, hay que considerar la intubación endotraqueal porque va a poder tener una manera más fiable de proporcionar ventilación. Generalmente el tamaño del tubo se considera de acuerdo a la edad gestacional o al peso. Existen tablas específicas para considerarlo, que ahorita se las voy a mostrar. Y el proceso de intubación endotraqueal debe durar no más de 30 segundos. Por lo tanto, es importante que siempre una persona que esté capacitada en intubación endotraqueal esté disponible inmediatamente. Y una vez colocado el tubo de intubación endotraqueal, es importante confirmar la colocación y con un detector de CO2 exhalado, con la mejora obviamente en la frecuencia cardíaca o una radiografía de tórax. Esto es lo que idealmente se ve a través del laringoscopio cuando nosotros intubamos a un paciente. Se debe de tomar con la mano izquierda, ya seamos zurdos o diestros. El mango, no lo traje, pero es igual a este. Entonces, prácticamente igual a este. Entonces se debe de tomar con la mano izquierda, independientemente de cómo estemos. Ay, no tengo la cámara prendida. Ah, no sé. Entonces se toma y se introduce la hoja del laringoscopio por el lado derecho y se hace este movimiento giratorio, cuidando de no palanquear, porque esto causa lesiones en las encías, en los pacientes, en los pequeñitos que no tienen dientes todavía, en los dientes en los pacientes adultos. Entonces, en realidad lo que se recomienda es empujar hacia arriba, no palanquear, porque esto es lo que hace que la hoja que está aquí, o sea, nosotros metemos la hoja, giramos la lengua y vamos a llegar incluso a la valécula. La valécula es la parte que está entre la glotis y pues, los tejidos blandos, ¿no? Entonces nosotros
hacemos este movimiento y con este movimiento nosotros vamos a ver justo lo que se ve ahí, que son las cuerdas vocales, la glotis y pues la lengua que estamos retrayendo nosotros con la hoja del laringoscopio. Entonces, el laringoscopio tiene una luz, también es importante verificar, como les ponía ahí en el cuadrito, verificar todos los materiales que estén disponibles y que funcionen, porque luego uno toma el laringoscopio, lo pone y pues no se ve, no sirve la luz, no tiene pilas, no lo conectaron, bla, bla, bla. Entonces, y familiarizarse cómo se conecta y cómo se carga un mango de laringoscopio y para que pues, tengan la noción y puedan hacer mínimo eso ustedes que son estudiantes todavía y que a lo mejor no van a participar activamente en la intubación. Entonces, cuando nosotros vemos las cuerdas vocales, es el momento de introducir sin quitar la mirada completamente ahí. O sea, uno no puede, ya una vez que están viendo las cuerdas vocales, uno no puede voltear a traer algo porque en ese momento ya moviste la mano, ya. Entonces, viendo activamente, el que está intubando solamente va a pedir las cosas que necesita. Necesito el tubo del laringo, el tubo de intubación de tanto y para pasarlo, porque no podemos estar volteando en ningún otro lado y tiene que tener toda la mano disponible con alguien que le ayude porque si no, no se puede. Eso es lo que determina principalmente el éxito. Entonces, aquí tenemos las partes que necesitamos. La mascarilla laríngea si fuera necesario, una sonda para la succión si es necesario la succión, una trampa de meconio, que esta es la trampa de meconio, cinta para fijar el tubo, una cinta métrica para medirlo, las tijeras para cortar la tela, hojas de laringoscopio de 0 y 0, las pilas del tubo del mango de laringoscopio, los tubos endotraqueales y el detector de CO2. Entonces, una vez que se introduce el tubo, se conecta al detector de CO2 y esto es por colorimetría. Si estamos dentro de la tráquea, va a cambiar de color a la exhalación de CO2. Una vez que se confirma esto, ya se fija. Entonces, este es el detector de CO2. Si se dan cuenta que cambia de color, se debe de colocar primero o antes de que coloquemos la bolsa autoinflable o el ventilador en su defecto. Hay que medir de la punta de la nariz al trago de la oreja. El trago es esta parte, para determinar la profundidad del tubo. Sin embargo, no hay manera más específica de saber qué tanto está el tubo, más que con la ventilación que sea bilateral. Generalmente los tubos endotraqueales tienen unas guías, unas líneas, que es justo donde deben de quedar después de que tú lo pasas a través de las cuerdas vocales, que es donde debe de quedar. Sin embargo, a veces los niños están comprimiendo, etcétera. Entonces, se toma una radiografía para corroborar los tubos también tienen unas guías que son radiolúcidas y se van a ver perfectamente en la radiografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un recién nacido con intubación endotraqueal, donde está, aquí si se dan cuenta, es la última parte del tubo, ya no se ve hacia abajo, entonces está justo aquí. Y están expandidos los dos hemitórax. En cambio, en este paciente, la punta del tubo está completamente sobre el bronquio derecho, lo que hace que se expanda adecuadamente el pulmón derecho, pero el pulmón izquierdo completamente colapsado. Gracias. Entonces, este tubo hay que retirarlo para que ventile ambos hemitórax. Y bueno, esto es, por ejemplo, si está el tubo endotraqueal colocado y aún así la frecuencia cardíaca sigue descendiendo y no estamos mejorando, ahora ya no se haría el Mr. Sopa porque ese nada más es para ventilación compulsiva. Hay otra mnemotecnia que se llama DOPE, que es para verificar la permeabilidad de ese tubo. Podemos considerar varias cosas. Las más frecuentes, que el tubo endotraqueal esté desplazado, como en este paciente, y no está ventilando ambos pulmones. El segundo es que el tubo endotraqueal esté obstruido, se aspira, se mete un aspirador ya por el tubo endotraqueal para quitar algunas secreciones que pudieran estar, sobre todo en pacientes que tuvieron que ser intubados por meconio o por asfixia.
La tercera sería un neumotórax, que pues, sería una posibilidad, uno por barotrauma, porque el interno le quitó la válvula a la bolsa autoinflable y entonces le empezó a dar como si fuera un paciente adulto y pues nos hizo un neumotórax, ¿no? Entonces eso puede ser una causa. Y la cuarta sería pues falla en el equipo, que es, si se dan cuenta, pues son de las últimas, ¿no? Entonces, ya se intubó, sin embargo, la frecuencia cardíaca sigue menor a 60 latidos por minuto, va descendiendo. Intubarlo si todavía no lo hemos hecho y empezar con compresiones torácicas. Aquí en este momento les voy a dejar ya no nos falta mucho, ya nos faltan 10, pero vamos a dejarlo aquí para irnos al descanso y regresamos. Ahora nos faltan muy poquitas diapositivas y al final les voy a enseñar cómo los partos que encontré. Que con esto, si nunca han visto un parto, no les va a quedar ganas de... Bueno, entonces nos quedamos en... Ay, me quedé muy atrás. Bueno, más allá de la 45. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces ya no tenía esfuerzo respiratorio, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Empezamos ventilación con presión positiva, monitorizamos la saturación, la cual no era óptima. Seguía con frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca menor a 100 minutos. Verificamos los movimientos del pecho, los pasos correctivos de la ventilación y colocamos un tubo de intubación endotraqueal. Estamos ventilando, hicimos ya también DOAP, que es para determinar si el tubo no está bloqueado. Sin embargo, la frecuencia sigue persistentemente menor a 100 latidos por minuto, entonces, o incluso menor a 60. Entonces, si no lo hemos intubado, este es el momento de intubación. No hay que detener como tal todo si no se puede intubar. Acuérdense que se dan solamente 30 segundos con cronómetro en mano para ver si se puede intubar. Si se puede intubar, pues qué bueno, y si no, podemos seguir con ventilación a presión positiva durante el tiempo que sea necesario. Y ya cuando vamos a empezar a intubar, cuando vamos a empezar la reanimación, ya con compresiones, hay que subir el flujo de oxígeno al 100% y monitorizar preferentemente con electrocardiograma. Entonces, las compresiones torácicas se empiezan cuando tenemos una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, a pesar de 30 segundos de ventilación de presión positiva que no ha sido satisfactoria, ya con maniobras de verificación tanto del tubo endotraqueal o las maniobras de corrección de la vía aérea, con una expansión adecuada y los pasos correctivos. Entonces, la localización donde se deben de realizar las compresiones torácicas es la línea, por debajo de la línea que comprende los pezones, traza una línea imaginaria, y justo por encima del apéndice gifoide, que es esta área en donde vamos a comprimir. Generalmente se puede utilizar la técnica de 2 manos, formando y presionando con los pulgares, o se puede utilizar 2 dedos para presionar. Lo importante de la presión abdominal, de las compresiones torácicas, es que se tiene que presionar por lo menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Y la frecuencia es muy importante porque necesitamos dar 90 compresiones por lo menos por minuto. 90 compresiones por minuto y alternarlo con la parte de la ventilación. Entonces, se dan 3 compresiones y una ventilación.
el que está haciendo las compresiones tiene que contar y 1, y 2, y 3, y ventila. Y el que ventila está ventila, 2, 3, para dejar expandir. Entonces, 1, y 2, y 3, ventila, 2, 3. Y 1, y 2, y 3, ventila, 2, 3. Y alguien está tomando el tiempo. Y al primer minuto de las compresiones hay que revalorar con el monitor, ya sea que empiece el pulso o palpando pulsos centrales en recién nacidos, interrumpir las compresiones cuando la frecuencia cardíaca sea mayor a 60 latidos por minuto. A veces, dependiendo del punto en la apnea en la que esté, a veces solamente con un ciclo. Si dejamos que el recién nacido estuvo mucho tiempo sin atención y cayó en paro, ya estamos ventilando positivamente, pero aún así el miocardio todavía no está reperfundido. En las compresiones torácicas lo que nos sirve es para favorecer la circulación coronaria para que el corazón vuelva a empezar a latir. Entonces, a veces solamente con un ciclo es más que suficiente. Siempre recordar poner el oxígeno al 100%, porque luego también hay paros que no revierten porque no estamos poniendo el oxígeno al 100%. Entonces, 60 segundos y es 1, y 2, y 3, ventila 2, 3, y 1, y 2, y 3, ventila 2, 3, así durante 60 segundos. Y si la frecuencia sigue persistentemente por debajo de los 60 latidos por minuto, es hora de administrar adrenalina, preferentemente que sea de manera intravenosa. Sin embargo, si no tenemos todavía colocado un acceso vascular, se puede colocar de manera endotraqueal. Por eso es que se recomienda en el esquema empezar a considerar la intubación endotraqueal cuando ya vayamos a empezar a hacer compresiones, porque si no tenemos ni acceso vascular, ni tenemos introducción tubo endotraqueal, va a ser muy difícil revertir un paro respiratorio sin adrenalina. Entonces, en teoría, como es mucha gente la que está capacitada y ya se está haciendo, ya seguramente se colocó un catéter umbilical para administrar medicamentos ya cuando estamos en esta parte de la reanimación, o un acceso intraóseo, que también es otra parte de la administración. Entonces, si después de la primera dosis de adrenalina la frecuencia cardíaca sigue o continúa por debajo de 60 latidos por minuto, hay que empezar a considerar algunas otras causas de una descompensación. Entonces, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Pues es lo que les comentaba justo hace un rato, que favorece la construcción de los vasos sanguíneos fuera del corazón y aumenta la perfusión coronaria. Y por lo tanto, eso le va a dar oxígeno al frecuencia cardíaca, ¿cuándo se inicia adrenalina? Si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, después de 30 segundos de ventilación con presión positiva, después de 60 segundos con compresiones torácicas con oxígeno al 100%. Si ninguna de estas maniobras funciona, es necesario utilizar adrenalina por vía intravenosa. Endotraqueal, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Entonces, la adrenalina La adrenalina se debe de utilizar en una concentración de 1 en 10,000. Esto significa en México no tener, en otros países sí existe la preparación como tal, en México no la tenemos, entonces es necesario cargar la ampolleta de adrenalina y elevarla o aforarla hasta 10,000 litros, y eso ya va a tener una concentración de 1 en 10,000. La ampolleta tiene 1 mililitro, entonces vamos a poner 9 mililitros de solución. Y eso se va a utilizar dependiendo de la vía, obviamente también va a ser dependiendo de la vía, va a ser la concentración. Entonces, digo la dosis. Intravenosa o intraósea se utiliza de 0.1 mililitro a esta concentración, de 0.1 mililitro a 0.3 mililitros por kilogramo de peso, seguido de un lavado de 0.5 mililitros de solución salina. Si es de manera endotraqueal, de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo de peso, y seguir con compresiones torácicas, la ventilación, y esperar 60 segundos. Después de hacer un ciclo de 60 segundos, o sea, de 1 minuto, se puede intentar la intubación endotraqueal en los primeros 30 segundos. Y de hecho es con contador en mano. Vamos a tratar de intubarlo. Ya hay succión, tenemos el tubo endotraqueal, el laringoscopio funcionando, todo listos. Entonces empieza el contador, 30 segundos. Colocar el tubo, 30 segundos. En realidad a veces se puede tardar uno menos, pero por eso es muy importante que haya alguien capacitado en intubación endotraqueal cerca disponible.
Y se puede empezar a repetir las dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos si la frecuencia cardíaca persiste por debajo de los 60 latidos por minuto. Ahora, si nosotros sospechamos que tenga un dato de hipoperfusión, un desprendimiento agudo de placenta, algún sangrado activo evidente, se puede utilizar cristaloides para expansión de volumen. El más utilizado y el mejor, y el que se encuentra fácilmente en todos lados, es el cloruro de sodio al 0.9% a una dosis de 10 miligramos de 10 mililitros por kilogramo por dosis. Y ¿cuánto tiempo se puede reanimar? Se puede reanimar muchísimo tiempo. Generalmente se ha mostrado que la prevalencia, la mortalidad y la morbimortalidad por las reanimaciones por encima de 10 minutos, pues es muy pobre y es muy alta la mortalidad. Entonces, actualmente ya en las nuevas revisiones del manual de reanimación neonatal lo expandieron hasta 20 minutos. Entonces, es correcto o es adecuado y sobre todo ético prolongar la reanimación neonatal hasta 20 minutos ya en las guías que van a salir este año y no más allá de 20 minutos, siempre y cuando pues, sea un paciente viable, porque también no está recomendado empezar reanimación neonatal en pacientes con menos de 23 semanas de gestación, porque el riesgo de mortalidad es muy alto y el riesgo de repercusiones a nivel muy alto. ¿Qué órganos pueden desencadenar pues toda esta parte de la reanimación? Pues hay muchísimas cosas. Digamos que el paciente salió adecuadamente solo con ventilación a presión positiva, eso era lo que les mencionaba al principio de la clase, que muchos pacientes no van a tener ninguna repercusión o son corazones estructuralmente sanos y en realidad nada más es la transición como del parto. Sin embargo, hay pacientes que si llegaron hasta las compresiones torácicas van a necesitar una monitorización específica. ¿De qué? Pues de millones de cosas. Puede haber apnea si son prematuros, convulsiones por la hipoxia y baja perfusión, haber irritabilidad, el tono aumentado, alterado, disminuido a nivel neurológico. En realidad hay que estar monitorizando a los pacientes que necesitaron compresiones. A lo mejor los que necesitaron ventilación con presión positiva, como les comentaba, en realidad sí el proceso de transición, las primeras 24 horas tal vez no pase directamente con la madre, pero en cuanto empiece tolerancia a la vía oral puede pasar sin ningún problema. A nivel respiratorio, pues pueden seguir con presencia de dificultad respiratoria, taquipnea, aleteo, etcétera. A nivel cardiovascular, vigilar, monitorizarlo, por eso se sugiere monitorización desde la sala de atención del recién nacido, que no tenga ningún disminución en la uresis, porque nos podría hablar de hipoxia o también daño renal si es que no está al 100%, gastrointestinal, hipoxia, incluso en pacientes que ya necesitaron compresiones, no está recomendado iniciar a menos de que tenga valores de gasometría normales, no está recomendado iniciar tempranamente la alimentación, porque recuerden que se va a sacrificar todos los órganos para favorecer una perfusión renal y una perfusión cerebral. Entonces, puede haber daño gastrointestinal y esto condicionar una perforación incluso o que no se esté teniendo un movimiento adecuado. Puede haber acidosis metabólica o que sería secundaria a una hipoxia, hipoglicemia, hipercalcemia también. A nivel hematológico, pues anemia, trombocitopenia, etcétera, y pues incluso pueden tener hipotermia. Entonces, lo que les decía es que el año pasado ya se hicieron, bueno, no se ha publicado el manual nuevo, sin embargo ya hay cambios cada año, la AJA publica sus cambios tanto en ACLS, en PALS, que es el Pediatric Advanced Life Support, y el ACLS, que pues, es el de adultos, y el de reanimación neonatal. Entonces, siempre se enfoca mucho pues en la anticipación, siempre anticiparse a un parto que pudiera tener complicaciones. Favorecer el contacto piel con piel, que se los mencionaba al principio. Se recomienda aspiración traqueal solamente si se evidencia obstrucción aún después de la ventilación con presión positiva. Esto para los pacientes con tinte meconial. Lo que les comentaba es esto, es un paciente no vigoroso que merita ventilación con presión positiva y aún después de la ventilación con presión positiva se evidencia obstrucción de la vía aérea, entonces aspiración directa traqueal es lo recomendado, solamente si después de la ventilación con presión positiva no hay mejoría.
Se prefiere siempre la vena umbilical para la administración de medicamentos y volumen, que era los que les comentaba. En realidad, la reanimación neonatal, pues, o sea, solo les doy los pasos prácticos para, pues, salvar a un recién nacido. En realidad, todos los demás cosas que se hacen durante la reanimación neonatal o necesitan, pues, de una persona más experimentada, sobre todo colocación de catéter umbilical, etcétera. Se eleva a 20 minutos el tiempo para suspender la reanimación, que era los que les comentaba. Y ahora, actualmente, cada 2 años, uno como pediatra se tiene que recertificar en reanimación neonatal, porque, bueno, ese es el tiempo, ¿no?, que dura generalmente pues la certificación. Sin embargo, para el 2020 ya se sugiere que los médicos, o incluso este curso de reanimación neonatal incluso es para enfermería, porque pues tienen que tener las nociones. Entonces, de hecho, se sugiere que la capacitación ya no sea cada 2 años, sino más seguido, incluso hasta cada 6 meses. Sin embargo, no sé si se lo van a llevar a cabo o no. La verdad es que el curso de reanimación neonatal creo que cuesta como entre 2,000 y 3,000 pesos, más o menos, dependiendo de dónde lo tomen, para tener el certificado de reanimación neonatal. En cualquier hospital pediátrico, para nosotros como pediatras lo piden, y de hecho en hospitales privados no, tienes que tener el curso de reanimación neonatal para tener atención al recién nacido. Entonces, pues me parece una buena estrategia. Sin embargo, pues el costo no es tan accesible. Y eso sería todo. Les voy a pasar unos videos para que vean lo que no se debe hacer. Bueno, y evaluar más que nada, pues estos recién nacidos que pueden pasar. ¿Ya han visto partos? Sí. No. Ahora que llevo No, No. ¿No? ¿Nunca han visto un parto? Espero que no tengan nada de comida cerca. Ah, no. Y que no acaben de... Sí, a lo mejor no ha atendido, pero sí lo han visto, ¿no? Sí. No, En videos. Ok. Bueno, entonces, es que quiero entrar de la otra cuenta para poder ver la participación. Ahí está. Entonces les voy a poner un video para que lo vean por cesárea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí ven que tiene un tono muscular aumentado, disminuido. Entonces, las primeras preguntas ¿es un embarazo a término? Supongamos que sí. ¿Llora o respira? no lloro. Pues no se ve que esté llorando. No se escucha. Ok. ¿Tiene un tono muscular aumentado, disminuido o normal? Bueno, ¿tiene tono muscular? Parece disminuido. Bueno, sí es que tiene. ¿De qué hay tono? Disminuido. A ver. Ahí está. Su tono muscular es bueno. Y lo pasan directamente pues al pecho, ¿no? Saca la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al segundo 6, en teoría, pues respira y su tono no está disminuido, pues mueve activamente. Entonces, llora o respira, sí, tono muscular adecuado.
Ya en el pecho de la madre se dan los pasos iniciales, proporcionar calor, secar, estimular, aspirar las secreciones si es necesaria. En realidad, pues las huellitas no son necesarias ahorita, ¿no? Entonces, y el tono, y de hecho desde que nace se ve rosado, no se ve azul. Pero está flexionando sus miembros desde que nace. Si estuviera flácido, pues estaría completamente como en gota, ¿no? Y de hecho desde ahí ya se ve rosita. Ay. Entonces, esto es en teoría un parto, pues, una cesárea normal. Y ahora este es un parto. Luego hay un video en específico que no encontré, no me acuerdo dónde está, pero si no, luego se los mando. Donde, o sea, lo empiezan a golpear y a sacudir al bebé y es un doctor, pero es como que en la India y el bebé está azul completamente flácido, no tiene esfuerzo respiratorio y nunca le da ventilación. Y así se avientan como unos 6 minutos de lo que dura el video y hasta el último ya como que ya respira, pero pues ya toda la hipoxia, insuficiencia renal, todo seguramente lo que tú, y la manera de sacudirlo también pues, es terrible. Ahora vamos a ver este. Entonces, las primeras preguntas es, aparte de pues, todos los antecedentes que pudiera llegar a tener el paciente, bueno, la madre, si es un nacimiento a término, llora o respira y tiene buen tono muscular. De ahí se va inmediatamente a lo que sería la parte de decidir si se va a reanimar, bueno, a dar los pasos iniciales, que es proporcionar calor, despejar vía aérea si es necesaria, secar, estimular junto a la madre o ahí va. Pase. No, ni idea, no la conozco. Le proporciono el número. Pero, ¿qué Sí, necesita? es en relación a creo que usted la mandó con unas personas y No, dile que te deje su número y ahorita le llamo. Supongamos que es un paciente a término. ¿Llora o respira? No se escucha, no se ve. ¿Y el tono muscular? Aún no se ve, pero no. Normal, El ¿no? tono, Está flácido. sí, flácido, se ve caído. Sí, ve el tono. No tiene tono. Nada. Nada de tono. La mano. Ahí quién sabe qué hacen. Ah, sí, están cortando el cordón. No se mueve, no llora, no respira. Secar, estimular, proporcionar calor. Secar. Ya está que lo están aspirando ahí. Y no tiene un... Ya, o sea, ya lo secaron, ya lo estimularon, ya le proporcionaron calor. Lloró solo con la aspiración y sigue sin llorar. Ahora ya está llorando. Y no lo han pasado con la madre. No, pues ni lo van a pasar con la madre porque tiene tono disminuido, no puede pasar con la madre. Tiene que pasar directamente a la cuna de calor radiante. Y ahí ya vean el tono, ya está mejorando el tono. Ahí sería ponerle
qué horror. Lo sube más arriba del corazón, ya hasta después ya lo pinza. No trae ni cubrebocas, pero por lo menos este bebé sí tiene tono muscular. Está azul, pero está llorando. Si nace en algún momento. Ahí está. El tono está bien, se está moviendo. Pero, o sea, por ejemplo, comparado con el primero, que llora activamente desde el principio, y el tipo de llanto que tiene, este se tarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 segundos, 28, 29, porque deja de respirar, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, lo vuelve a secar, 37, 38, 39, 40, 41, como hasta los 42, 43 segundos ya empieza a respirar, pero lo siguen aspirando persistentemente, aunque en realidad, y secando otra vez, aunque en realidad, pues desde el principio ya le debió de haber dado ventilación, ¿no? Casi se tardan el minuto, y entonces aquí sería ya evaluar, de acuerdo a la tablita, la saturación preductal para determinar si necesita oxígeno a flujo libre o ya. Entonces, ¿por qué el primero no lo pasan con su mamá al principio? Pues por eso, por lo que decía que no tenía tono, que no estaba respirando ni estaba llorando. Y se supone que si respira y llora ya es cuando lo acercan a la madre, ¿no? Exactamente. Recuerden que, o sea, las preguntas son muy importantes antes de pasarlo, y ya después, si todas las preguntas son positivas, es un paciente a término, llora y respira y se mueve activamente, tienes buen esfuerzo respiratorio, pues ya puede pasar con su mamá, y si no, pues a la cuna de reanimación, y ya después lo pasaremos con la mamá. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo, bueno, Bueno, ¿qué